así que lo dejamos en manos de Ignacio, del Nacho. Así que adelante, Ignacio. Bueno, buen día, soy el ingeniero Rinaldi de Fertilizantes Complex de la sucursal de Tunuyán. Le voy a presentar una diapositiva sobre algunas experiencias que hemos tenido ahí en Mendoza con respecto al tema de control de maleza. Bueno, en general en Mendoza estas son las malezas que generalmente vamos a encontrar, algunas perennes como el caso de la chipica, el sorgo de Alepo, el tamascán, el clavel amarillo, la correhuela y algunas anuales que generalmente le vamos a hacer hincapié en todo lo que es la parte de malezas perennes, que son las más difíciles de controlar. En general, las malezas perennes, año a año se van propagando, ya sea por medio de rizomas, tubérculos o estolones, como en el caso de la chipica. La idea nuestra, bueno, vamos a hacer hincapié sobre chipica antes que nada, el momento oportuno de control de malezas de los cultivos perennes. Nosotros recomendamos hacer las aplicaciones de herbicidas en comienzo de floración. Esto significa que la planta, la maleza, va consumiendo los órganos de reserva para ir formando las estructuras y también va enviando hidratos de carbono hacia la parte de floración para semidar. En este momento oportuno, evitar semidar y bajando en sus órganos de reserva la cantidad de hidratos de carbono y haciendo la aplicación de la herbicida logramos hacer un buen control de esa maleza perenne. Bueno, las experiencias a campo son con aporte Pre-M y Complex Plus. Esto es un ensayo que hicimos en la finca Rosales en San Carlos, ahí en Mendoza. Las malezas que generalmente predominaban era la chipica, que se encontraba prácticamente descontrolada, yuyo blanco y correhuela, entre otros, sobre un monte de duraznero. La calidad del agua en general era pH mayor a 7 y una dureza bastante alta. La aplicación la realizamos con una mochila de 20 litros. Generalmente ellos utilizaban 500 centímetros cúbicos de un glifosato bastante potente, que era el Ultramax. Nosotros lo que hicimos fue disminuir las dosis de glifosato prácticamente al 1% sobre la mochila de 20, o sea 200 centímetros cúbicos, incorporando el corrector aporte Pre-M con 400 centímetros cúbicos. En general se observaba prácticamente una dominancia impresionante de la chipica, estaba justo en momento de floración, o sea que es un momento ideal para el control. Prácticamente estaba a la altura del fuste del duraznero, o sea que había muchos colchones de estolones, lo cual si realizábamos una aplicación pareja sobre la chipica, lo único que vamos a lograr es un quemado superficial, porque cada uno de esos estolones más los rizomas generaban una cantidad de propágulos impresionante, o sea, íbamos a matar solo una porción de las plantas y después iban a emerger las restantes. En este caso, el manejo que solo lo recomendamos en chipica es hacer un buen mojado de la maleza, para que vaya penetrando el glifosato hacia los otros propágulos que se encuentran escondidos y protegidos sobre este colchón. El momento de aplicación se realizó el 20 de febrero. A los 7 días prácticamente de la aplicación, el 27 de febrero, ya observábamos un quemado prácticamente un 80-90%, solo unas pequeñas manchitas verdes veíamos por ahí que todavía le faltaba sistemizar. Se observaba que el yuyo blanco, que tenía una altura muy importante, prácticamente ya se estaba sistematizando en un 70-80%. Atrás, como pueden observar, es el testigo, la zona no aplicada respecto a la zona aplicada. La dosis, como les comentaba, se utilizaba una mochila de 20 litros, al 2% de aporte Pre-M y al 1% de glifosato que usamos Panzergold, que es del 60. Ellos usaban 500 centímetros cúbicos del Roundup Food Off, no era Ultramax. Acá, bueno, atrás se observa la línea de aplicación y hasta acá llegó la mochila, o sea que se observa un control prácticamente total respecto a hasta donde llegó la mochila respecto a donde no se aplicó, que ahí se observa prácticamente está todo crecido y da floreciendo y semidando. También observamos en el cultivo correhuela. La correhuela acá a los 7 días ya estaba sistematizándose, estaba amarillando. La correhuela también es una maleza perenne, muy difundida en los frutales, va escalando y buscando la luz y va en cierto modo ahogando a la planta porque no le permite realizar una fotosíntesis eficiente. Acá se observa bien cómo va subiendo el glifosato
a los diferentes órganos de la planta. Esto es a los 19 días, prácticamente el control fue total. Nosotros incluso escarbábamos en la tierra para observar si había algún rebrote y no se observó nada. Acá atrás pueden observar una zona donde no se aplicó respecto a la zona aplicada. La idea era bajar dosis de glifosato, disminuir el impacto ambiental y disminuir también costos por hectárea. A los 19 días la correbuela estaba prácticamente seca, o sea que la sistemia fue total. Y acá pueden observar una zona, un duraznero no tratado, con toda la maleza, la chipica abajo, el yuyo blanco y la correbuela prácticamente ahogando el duraznero. Y acá el duraznero respirando porque el control fue óptimo. En cuanto a otra experiencia, sí. Y usaron más o menos la mochilada, porque nosotros le dijimos, tenés mucha presión de maleza, vas a tener que hacer un buen mojado. Gastaron prácticamente la mochilada de 20 litros en una hilera y media aproximadamente, eran 150 metros, pero de los dos lados. Que era, digamos... Sí. Por eso es un caso especial que queremos mostrarles para el tema de control de chipica cuando está por ahí descontrolado. Este es otro ensayo que hicimos en Malargüe, una finca donde había un encargado que se dedicaba a hacer papa semida y ajo semida. La maleza principal que predominaba era el pájaro bobo, le agregaba pero altas dosis de Ultramax en este caso, más aceite y no tenía el resultado esperado. Nosotros lo que hicimos fue corregirle el agua con Complex Plus y agregarle Panzer Gold, que tiene menor concentración de glifosato que el Ultramax y también en costo es mucho más barato, y a su vez bajamos de 3 kilos a 2 litros por hectárea mojada más 1 litro de 2,4-D de amina para el control de pájaro bobo. Esto fue aproximadamente a un mes de la aplicación. También tenían correbuela dando vuelta. Esta es la zona aplicada, esta es la zona sin aplicar. El control prácticamente fue total. Ahí se observa la correbuela. El pájaro bobo, que lo agarramos en un estadio temprano, no dejamos que creciera mucho. Pero también tenemos ensado, en el caso de Fernando, donde el pájaro bobo estaba muy crecido, prácticamente florecido. Se realizó la aplicación a una dosis distinta, que fue en el ensado de San Juan, que después les voy a mostrar, donde hubo un control total en el caso del pájaro bobo. Bueno, las conclusiones son el control total de la maleza, disminuir dosis de glifosato, disminuir el impacto ambiental con el uso de herbicidas, casualmente por lo anterior, utilizar estos correctores, generalmente teniendo en cuenta la premisa ecoprotectora, libre de metales pesados, y disminuyendo los costos por hectárea de manera significativa de esta manera, logrando por supuesto un buen control de la maleza, que para él. Todo listo. Una pregunta para Ignacio. Sí. Sí. En general no hemos observado problemas en las aplicaciones que hemos realizado, si eso es lo que se refiere a la pregunta. Generalmente nosotros tratamos de hacer un manejo integrado de la maleza, aplicarlo en el momento oportuno, en el día oportuno, bajo viento, baja velocidad del viento para evitar el tema de deriva. Recordémonos que el glifosato es prácticamente un sistémico de amplio espectro, o sea, te va a controlar cualquier planta que tenga coloración verde. La idea es hacer las aplicaciones, digamos, puntuales sobre la línea y, bueno, llevando a cabo esos controles. Si no, vamos a tener ahí problemas.
En cuanto a otro uso de herbicidas, hay que tener cuidado por ahí si se utilizan algunos herbicidas por ahí que produzcan volatilidad, que eso sí pueden llegar a causar algún problema. Yo he escuchado, por lo menos de experiencia de otros ingenieros, que el Coltar, por ejemplo, en diciembre, enero, con altas temperaturas puede llegar a producir una volatilización y algún efecto en la planta, pero en general el tema de preemergente se utiliza en primavera, que es cuando comienza el desarrollo de las semillas, y controlando eso vamos bajando digamos, los propágulos por hectárea, la presión de mares. Yo tenía una pregunta, pero la acababa de contestar. Yo hice una prueba pasada y Panzer, y tuve algo de intoxicación de las plantas en la aplicación de diciembre. En los cuadros que había aplicado Coltar con glifosato, hubo una intoxicación que parecía hoja de malvón, lo que había causado en la viña, y bueno, era sin pregunta si tenía alguna experiencia. La segunda pregunta es si están haciendo ensayos para el control de malezas naturales del pedemonte, que en la línea de la hilera, no el camellón, sino en la línea de planta, complica, como en el caso de la estipa ichu, que es el coirón, sí. Y en el caso de Yalis argentea, que es un... Sí, el olivido. El olivido, sí, que da con zapa nada más, sí. No lo puedo sacar con nada. Si tiene una experiencia y alguna ayuda. Yo de la experiencia personal respecto a la estipa y al olivido, de la estipa hemos logrado un control, un amarideo prácticamente total. Eso lo hicimos en una experiencia con el Club de los 7. El olivido prácticamente es muy difícil de controlar, lo hemos intentado, pero creemos que la barrera natural que tiene, que son ese aterciopelado en la hoja, es lo que impide que penetre el producto, ya sea cualquier producto, inclusive lo hemos practicado con y sin aceite, con nonilfenol, sin nonilfenol, con todo. Esa barrera es lo que impide el control principal del olivido. En general, el control específico para el olivido, según las experiencias que han tenido ahí, ha sido o con zapa, para evitar, porque se va colonizando y te va compitiendo con el agua y el fertilizante que le vas agregando al viñedo, y si no, un método un poco radical, que era utilizar un guante de goma por encima un guante de trabajo, y incorporar un poco de glifosato con un poco de corrector y prácticamente agarrar la maleza y romper los tricomas. Nosotros, cuando hicimos la experiencia en el Club de los 7, tuvimos un control sobre la pisada del tractor, porque en esa pisada rompía las células, entonces permitía la penetración del producto, tenía justo los picos delante de la máquina. Entonces, al ir pulverizando y pasando el tractor sobre las ruedas, sobre la maleza, rompía esas células y permitía en ese lugar, en esa zona, un control, pero no tanto en la parte de la línea. Entonces, bueno, pero en general, digamos, prácticamente venían haciendo ese control en general del olivido, y ya lo tenían prácticamente controlado. O sea, lo único que tenían que hacer era tratar de, digamos, en los laterales de la finca, ir eliminando eso, porque va semidando. Entonces es volver a incorporar esa maleza. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Si no lo aplauden, después me busquen, me dicen, che, no me aplaudieron, salió todo bien. Yo aprovecho para preguntarles cómo están, si viene todo bien, si necesitan algo. Ya estamos prontos para sentarnos ya para el almuerzo. Así que si necesitan algo, por favor. No, quería hacer un comentario con respecto al glifosato. O sea, yo soy un fanático de glifosato, pero se nos viene un problema que lo vi en Francia. Hay una tendencia del mercado a rechazar el glifosato, pese a que termina como dióxido de carbono y agua, pero va a haber que ir pensando, o sea, no solo en reducir, sino en ver cómo evitarlo. O sea, el mercado europeo, por lo menos, usan glifosato, y están trabajando también con preemergentes, en el caso de viñas hablo, pero
pero fundamentalmente ellos mismos saben y son conscientes de que se les está acabando los tiempos para usar glifosato, ¿no? Sí, sí. Sí, el hecho es que, bueno, justamente la premisa de todas estas jornadas es esa, es poner en claro, dejar en claro que puede ser muy eficiente y bueno, en la medida que lo podamos utilizar como herramienta, se puede utilizar como herramienta, se utilizará y de ahí en más el ingenio nos dirá qué otro manejo o qué otro producto podemos encontrar para hacer un buen control. Por ejemplo, lo que decía de Galan, o el uso de herbicidas residuales, pero bueno, son todas herramientas que como técnico, como productores va a haber que ir analizando en la medida que el mercado lo vaya demandando, en definitiva. Bueno, algo que por ahí no sé si este slide lo pasaste, pero es muy bueno mostrar la relación entre, esto es para calidad de agua en definitiva, que muchas veces uno confunde que por tener aguas casi neutras en finca, o el agua que utilizamos para la pulverización, no tienen dureza. En definitiva podemos tener agua prácticamente neutra con muy poca dureza, o agua prácticamente neutra con muchísima dureza en agua. Entonces no nos tenemos que confiar. Hoy por hoy hay unas cintitas hidrosensibles. Nosotros utilizamos unas que miden hasta 400 ppm. De 250 partes por millón para arriba, en general hay que corregir dureza. Entonces la idea es que por un lado tenés que corregir pH, dureza, o por un lado no, tenés que corregir las dos cosas. Pero la idea es que siempre arriba de las 250 partes por millón colocar un producto para corregir la dureza y no solo el pH, no confundirte que con solo bajar el pH, en el caso del ácido fosfórico, ya estoy tranquilo porque podés corregir el pH, no tenés una hidrólisis alcalina, pero sí tenés inactivación por lo que mostraba que cada molécula se une al calcio, al magnesio. Y otra cosa importante, que el tema del agua, son sales por así decirlo, cuando uno habla de dureza total, las 400 partes por millón que uno habla, o la dureza total que tiene el agua, en general es debida al calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y otros cationes, por así decirlo, están en muchísima menor cantidad, o sea que no me interfieren, y para cómo son monovalentes. Bien, esto es lo que tenía Ignacio. Bueno, esto es una tablita hecha con la fórmula que mostró, perdón, Ignacio, Juan Manuel. Es una tablita que bueno, llevándolo a nuestros volúmenes, porque otra realidad que tenemos es esa. La realidad que mostraba Ignacio es que hablamos de un cultivo extensivo, en donde por ahí tenés que tener cuidado con la deriva cuando tenés algún cultivo, vecino, pero cuando haces un barbecho no tenés un problema. Es más, si estás haciendo sobre soja no hay tanto problema, pero nosotros sí tenemos problemas por la deriva. Tenemos que desgraciadamente usar una gota o usar un determinado volumen para poder llegar al cultivo. Por ahí preguntabas el tema del coirón. El tema del control de coirones o de maleza o de plantas autóctonas es que los coirones, por lo general, tenés una mata seca y el control eficiente sería en primavera, cuando está empezando. Pero ¿cuál es el tema? Que en primavera, si vos tenés la mata seca, si por ahí estás en el interfilar, poderlo cegar y cortarlo lo más bajo posible, cosa de que no tengas interferencia con lo seco, porque si no mojas lo seco y no llegas nunca al centro. De ahí en más, a nosotros, por ejemplo, nos ha complicado mucho el control en la línea, porque ahí es donde no tenés como manera de cegarlo, y desgraciadamente tenés que hacer doble control. Entrar con un implemento, entrar con una motoguadaña, entrar con gente, el olivillo es igual. Entonces, bueno, cegarlo, bajarlo, y cuando rebrota, porque en definitiva tampoco tenés la posibilidad, si lo haces a mano con algún implemento no lo eliminas todo, algo te queda. Entonces, bueno, poderlo agarrar cuando no tiene intercepción, ya sea seco o no. Y bueno, para nuestros casos, que estamos hablando de estos volúmenes, en el caso de control de maleza, de 150 a 200 litros en algunos casos, para aguas de nuestra provincia que están entre 300, 400 en el promedio, digamos, o 400 partes por millón, fácilmente vemos que entre un 30 y un 35% de glifosato se está inactiva en la máquina. Por eso nosotros por ahí hacemos esa batería de ensayos, porque sabemos de antemano que prácticamente un 30% podés reducir la dosis cuando corregís bien el agua. O sea, un 30% lo vas a ahorrar siempre, y de ahí en más hasta llegar a la mínima dosis de recomendación de marbete de cualquier herbicida que utilice.
Este es el ensayito que yo les comentaba del prosopi y del espino blanco, del retortuño. Como les digo, ellos utilizaban esta proporción, 1,5 litros más MCPA por hectárea efectiva, por hectárea mojada, en un caldo de 150 litros, ¿sí? El pH natural del agua del lugar es de 8,10 y fíjense que la dureza no es muy alta, pero sin embargo no tenía control. La maleza se escapaba. La maleza se escapaba y no había control, ¿sí? Una de las ventajas importantes que tiene que el pH final con todo este cóctel, el testigo fue la mezcla de glifosato MCPA más aceite, ¿sí? Más aceite y ácido fosfórico. Están estas dos realidades. Esta fotito, bueno, no sé si se alcanza a ver desde el fondo. Lo ideal es controlar aquí cuando la maleza está prácticamente herbácea, pero fíjense que tenés plantas herbáceas y plantas ya lignificadas. Como ven, hacia adentro se maneja con rastra. Justamente el prosopi lo controlás con nada, con una rastra lo cortás y no tiene defensa porque agota muy rápido las reservas, pero en la línea es complicado. El control se hizo el 4 de marzo. Como les digo, este es uno de los sectores, lógicamente, pero toda la finca. Hay plantas que están péndulas, que estaban muy cerca del eje. Se colocaba MCPA y bueno, se utilizaba de esta manera. Tienen una máquina con botalón, pero como va mojando todo, y hay plantas, hay plantas que estaban cerca del eje. Es más, hay un chancho o un no control cerca del tronco porque ellos no llegaban con la flecha, salían un poquito antes o levantaban. Fíjese, esta es la respuesta a los 5 días después de la aplicación y empieza a ver amarilleo, donde habíamos puesto aporte pre-M. Y este es el testigo también 5 días después, como el amarilleo es menor en un lugar y en el otro, que es lo que yo le comentaba del síntoma. Si yo saco el glifosato y pongo otro sistémico, en el caso que esté haciendo una aplicación al cultivo, sé que en 5 días he entrado con ese sistémico, estoy curando, estoy saneando una enfermedad o un insecto, o si necesito nutrir. Antes de los 5 días ya ingresé a la planta y ya causé el efecto que necesitaba. Y esto es la respuesta a los 20 días después de la aplicación. Como ven, de esto, bueno, acá está el eje de la planta. Ha habido un muy buen quemado, la planta estaba quemada hasta abajo. Hay fallas porque no mojaban bien con la máquina. Perdón. Y fíjese en este caso, en el caso de pre-M, como el secado fue total cerca del eje. En los dos casos, en el testigo como en aporte, no mojaron bien. Pero acá fíjese el secado que había, un secado total. Perdón, acá me he equivocado. Este es el testigo, porque este es el testigo donde habían plantas que se escaparon. Bueno, y esto es con pre-M el secado que hay. ¿Sí? Este es el lote testigo. Fíjense que hay todo lo que era esto es cola de zorro. Este es el lote testigo. Fíjese cómo la planta rebrotó. Se quemó, pero se brotó. 20 días después, estamos hablando a fines de marzo aproximadamente. El lote testigo también, 20 días después, donde no había control. Eso lógicamente que no es mágico el producto, o sea, no vas a poderlo limpiar en una temporada, bajás muchísimo. Entrando temprano y haciendo el control oportuno en una temporada, el mismo gasto, porque en definitiva entras a controlar igual, con el mismo gasto empezás a distanciar los controles. En la vuelta del año, en la vuelta de la temporada, cuando empezás a bajar la presión, ahorrás prácticamente un control. Y al cabo de 2 años como mínimo, si haces un buen control, si lo puedes hacer a calendario, si no tenés ningún problema, terminás limpiando y haciendo un buen control en la finca. Bueno, este es otro ensayo sobre el prosopi, un poquito más interesante, porque esto fue un ensayo, una propuesta que nos hizo el técnico de la finca, que es un peladal, un pedazo de tierra que no estaba cultivado, todo totalmente cubierto con prosopi. En definitiva, la realidad es que dentro del cultivo también había prosopi, pero lo quería probar acá, en este lugar, que para mí si él tiene que limpiar esto hay que limpiarlo, pero no es la realidad del campo, porque en el campo está regado, el campo tiene otra insolación y bueno, fíjese que él
utilizaba un glifo 48, hacía aplicaciones con mochila, al 3%, colocaba el glifosato, no le ponía más nada, simplemente el glifosato al 3%, 600 centímetros cúbicos en la mochilada. Nosotros le propusimos hacer una aplicación con este producto porque ya nos había dado resultados en los otros emprendimientos al 1,5% y haciendo la corrección con aporte PM. Pero él nos dijo, bueno, perfecto, vamos a proponer este glifo, hagamos esto, corregido y sin corregir, y probamos a ver qué respuesta tenemos. La aplicación fue como en un cuadrito de 10 metros por 10 metros aproximadamente, y esta fue la respuesta a los 15 días aproximadamente de la aplicación. Secó, como ven, sobró porque se terminó aplicando. Hubo un muy buen secado, pero lo que empiezan a ver es que en los dos casos donde se usó el glifo 48 y donde se usó el glifo 60,8 que no se puso pre-M, hubo rebrotes, unos rebrotes a los 25 días. No sé si alcanzan a ver bien, pero empezás a ver las axilas rebrotadas, un rebrote muy marcado en definitiva, en donde vos ves que quemaste pero no penetraste, que el secado no, o sea, no es que el rebrote de la maleza, no es que rebrotó o que veías algo nuevo, estaba rebrotando la axila de las yemas, cuesta mucho entrar. Y después lo que le decía Nacho, lo que nos sobró, esto es la mezcla que se hizo con el glifo 60,8 y pre-M al 2% para, lo estábamos haciendo ahí atrás, así que la idea era ver cómo controlábamos el pájaro bobo en borduras, en definitiva, que también es otra realidad, que la planta está deshidratada, bueno, tiene otra, es distinto al manejo que se le hace dentro del cultivo. Perdón, bueno, hubo muy buen secado, había borrado el resultado, pero lo secó completamente, mojándolo bien, que es la premisa que mostraba Nacho. Cuando la planta se escapa, en el caso de este tipo de maleza, o en el caso de la chipica, que es rizomatosa, el hecho es mojar bien la planta, porque si mojás por arriba, por más sistema que tengas, tenés interferencia y gran parte que la planta no la va a captar. Y lo otro que tiene es que la planta lógicamente se defiende naturalmente de ese estrés que uno le está causando con el herbicida, y se escapa. Después también esto es una aplicación en San Juan, también para el control de, esto es porotillo, y bueno, manchas de chipica, tenía un problema en la línea muy marcado de chipica, no es tan importante como lo que mostraba Nacho. Había muchas gramíneas, colas de zorro, yuyo blanco, ¿sí? Cardo ruso, la flor de Santa Lucía, y bueno, y pájaro. La aplicación se hizo con mochila, el mismo manejo, aporte premio al 2% y Panzer Gol al 1,5%, o glifo 60,8 al 1,5% en mochila. Esa es la respuesta que iban teniendo. Lo mostré porque por ahí pasa que nos dicen, che, ¿por qué controló o no controló? Cuando está muy sombrado demora más en llegar al control. Cuando la planta está causando mucho sombreado, hay una diferencia marcada de donde está pleno sol. Fíjese, esto estaba sombreado porque había una trinchera de árboles y esto estaba a pleno sol. Para la misma fecha que había mucho más secado. Al final se terminó secando todo, pero demora más donde hay sombra en hacer sistemia, porque lógicamente la planta hace menos fotosíntesis, la maleza hace menos fotosíntesis. Bueno, ahí ven el secado. Esto lo marcamos porque esto es cardo ruso, la flor de Santa Lucía, la secó muy bien. Y esto que estaba por acá es pájaro bobo. Bueno, y el pájaro bobo que les mostraba al principio. ¿Sí? Bueno, y esto es casi 30 días después. Fíjese el secado. O sea, hay un control muy bueno. Lógicamente que por ahí, porque los conozco a todos tienen explotaciones medianamente grandes y deben trabajar todos con máquinas, no deben trabajar con gente. Pero se puede lograr este mismo control haciéndolo con máquinas, se puede hacer muy bien. El tema de la deriva, del mojado, es complicado. Por ahí no sé si les comento, por ahí poner lógicamente las pantallas. Hay pantallas rotativas que van montadas arriba un rulemán para que no se rompan, para que no hagan tanto daño. Así que hay un montón de tecnologías para poder hacer estos controles y ser eficiente, empezar a sacar desgraciadamente mano de obra. Sí. Una pregunta que también se la hago extensiva al resto. ¿Vos pensás
acá, nosotros venimos acá a demostraciones de cultivo extensivo donde nos hablan de glifosato con, no sé, 40, 50 litros por hectárea, y nosotros en un cultivo intensivo estamos tirando 250, 300 litros y mojando solamente una banda de aplicación. ¿Vos pensás que se puede llegar a bajar estas cantidades y si se puede bajar hasta qué volúmenes de agua? Mira, yo sé que tengo clientes, justamente en San Rafael tengo un cliente que tiene, hay unas maquinitas, las Herbie, que trabajan con unas pilitas, lo tiran casi puro, en definitiva, prácticamente el glifosato. Están por más que manejes en la línea, vos sumás las líneas y tenés que mojar efectivamente una hectárea. ¿Sí? Que por ahí hay unos errores que lo vemos mucho en el campo, que hay muchos productores que mojan por hectárea, tiran demasiado caldo, y en definitiva es a lo que iba cuando mostré el cuadrito. Siempre que hablamos por el tema de la deriva, porque tenés un cultivo bajo, menos de 150 litros no he visto, pero sí hay gente que lo logra. Zucardi, por ejemplo, en Mendoza, tiene cuatriciclos y utiliza unos aplicadores que trabajan con un motorcito que tiene un cono todo ranurado en donde cae la gota y hace una gotita pero muy muy fina. Usan 70 litros por hectárea. Con las Herbie, por hectárea mojada, ¿sí? Siempre por hectárea efectiva, digamos, no hectárea mojada, no por hectárea recorrida, no de 100 metros, sino que la suma de toda tu hilera te van a dar ese caldo. Eso siempre lo cruzo, o lo tenés que cruzar con el tipo de maleza que tenés. Hay planteles o hay malezas que las vas a controlar muy bien con ese caldo. En definitiva, ¿cuál es el tema? Que nosotros tendremos que pensar, si ellos acá tiran 70 litros por hectárea, y en una cura aérea inclusive hasta 40 litros por hectárea, y les va muy bien y controlan, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Y la respuesta nuestra es que primero, tenemos otra humedad relativa, por ahí también tenemos otra realidad, que son los vientos, que en general en Mendoza siempre tenés o una brisa en la mañana o una brisa en la tarde. Otra realidad que no puedes trabajar de noche, porque por ahí, como decías vos, está todo muy bien si puedo trabajar hasta septiembre con el Coltar, pero después por la temperatura, después hay otro emprendimiento que no pueden trabajar de noche porque la gente no quiere trabajar de noche y te hace eficiente, pero el hecho es que se pueden bajar los volúmenes. Nosotros por eso una de las premisas es el uso racional del agua, es decirte, bueno, mira, estás usando 300 litros, puedes bajarte a 200, ya son 100 litros menos, puedes bajarte a 150, y siempre una tabla de doble entrada que te lo da el tamaño, como esté formado tu cultivo, y a su vez el tipo de maleza que tenés, porque como te digo, si vos tenés esa realidad que tenés unas champas de chipica terrible, y te voy a decir, mira, estas primeras aplicaciones o este año trabajemos con 300 litros, por más que tengas más recarga, que tengas que usar algo más de corrector, pero mojás bien, y seguramente que tal vez el último control, el último rebrote que pueda llegar a tener, y ya lo vas a hacer con menos volumen, y vas trabajando y bajando volúmenes. Se puede hacer. Lo mismo sucede cuando haces una pulverización. Uno hace una pulverización y uno no se queda tranquilo hasta que no ve la planta chorreando, y me parece que no es la realidad. Tenés que usar, o sea, poner una cinta hidrosensible, fijarte si llegás al centro de la planta, cómo llegás. Si al centro de la planta llegas bien, ¿para qué vas a mojar? También, lógicamente, en el caso de frutales, esas cosas, depende la máquina que tenés, la atomizadora. Acá tenemos a un amigo de Río Negro que trabaja muy bien y ellos manejan muy bien lo que es el tema de pulverización. Entonces, hay que ser eficiente hasta un punto de inflexión. De ahí para abajo no vas a ser eficiente, vas a cometer errores. Pero se puede, en el caso de maleza, se pueden bajar. Hay tecnología que se compran ahora, hoy por hoy, con este escasez de tractores y ese tipo de cosas. Están comprando cuatriciclos y arman cuatriciclos con ultra. Lógicamente que por la capacidad de cuatriciclos tenés que pensarlo en algo de bajo volumen, porque si no, no te va a servir. Tenés que cada un hectárea, más o menos cada 3 hectáreas recorridas, tenés que ir y recargar otra vez, porque es lo que te puedes cargar en un cuatri. Pero se puede bajar. Se puede bajar, se pueden utilizar otras mezclas de glifo. Nosotros estamos trabajando según la maleza, por ejemplo, el olivillo, o algunas otras malezas, usar otro tipo de glifosato, otro tipo de herbicida, porque con el glifo no lo controlas, o lo tenés que controlar con una dosis excesivamente alta que empezás a crear resistencia al resto.
Porque para esta maleza no la puedo controlar, pero la que está al lado con 1 litro de glifosato, 1 kilo de glifosato lo controlas muy bien, se te escapa otra. Entonces para controlar esta le empezás a generar resistencia al resto. Y esa es otra. También es cierto que la práctica de aplicación que se hace acá es, tenemos 100 hectáreas y 100 hectáreas que hay que hacer el mismo barbecho o el mismo cultivo. Obviamente que se hace mucho más eficiente la aplicación y con 50 litros hacemos 1 hectárea, o una aplicación aérea con 4 litros hace 1 hectárea. Prácticamente no se usa agua. Es muy distinto a la aplicación que usted hace en hilera por hilera, hace la hilera, corta y entra en la otra, y la dosificación siempre va a ser más alta. Seguramente no van a llegar nunca a los 50 litros por hectárea que se usan acá, pero está bueno lo que dice Fernando, que bajar las dosis y bajar la cantidad de agua y hacer mucho más eficiente la aplicación, quizás llevándola a 150 litros, que acá en muchas aplicaciones de graminicida estamos en esa cantidad de agua, o sea, no estamos poniendo 50 litros para tirar un galán de LPU. Un galán de LPU acá se usa con 120 litros de agua. O un fungicida se usa con 150 litros. O sea, no todo es tan así, no todo se usa con 40 litros. Se ajusta con la necesidad agronómica de cómo queremos mojar. Un glifosato con 30 impactos por centímetro cuadrado es suficiente, un paraguas no. Necesitas que chorree para poder ir en contacto, necesitas que moje bien. Pero es cierto, es muy buena la respuesta de Fernando, porque lo óptimo es llegar a la cantidad mínima, pero eficiente 100%. No tirar agua por tirar, pero tampoco bajar la dosis o la cantidad de agua, la cantidad de caldo por bajarla, por ser el que menos tira, no hay que ser el más eficiente. Era eso. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. No, en serio, o sea, esto que sea interactivo, lo más interactivo es más lindo. Claro, siempre manteniendo la dosis por hectárea del herbicida. Claro, la dosis, a ver, es un bloqueo que uno hace. Usted, a ver, cuando usted no corrige el agua, 1,5 litros o 2 litros de glifosato, el enemigo íntimo que uno tiene es el calcio, el magnesio o el agua, en definitiva. Porque usted puede poner 2 litros en 300 litros de agua para hacer una aplicación de herbicida, y si usted lo lleva a la cantidad de calcio magnesio que tiene, en ese volumen va a tener mucho mayor inactivación. A ver, permítame. Va a tener mucha menor inactivación en menor volumen por la cantidad de calcio, ¿sí? Que ha hecho esta tabla. La dosis de glifosato se da por hectárea, indefectiblemente, por hectárea mojada. Por eso por ahí la suma de las líneas te tiene que dar 10.000 metros cuadrados. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en 300 litros de caldo por hectárea mojada, ¿sí? Más o menos la práctica nos dice que con 1 hectárea mojado en línea, según los anchos, más 1 metro aproximadamente, 1,5 metros en frutales, haces o recorres 2,5 hectáreas aproximadamente. Entonces, usted fíjese que para el mismo ejemplo que yo nombraba, que puede ser 150 litros, tiene prácticamente la mitad del glifosato inactivado. ¿Sí? Porque estás usando el doble de agua, por así decirlo. No es tan matemático, esto es una fórmula, pero nosotros estamos acá entre 400 y 500 partes por millón y tenés rondás en esto, entre un 30 y un 50% del glifosato inactivado en la máquina cuando usás un volumen más alto, ¿sí? La dosis siempre tiene que ser la misma. Lo lindo que tiene es que si usted puede ir de 300 a 150 o 200 según la relación, o sea, según su tractor, su máquina, el ancho de mojado que usted quiere lograr y bueno, y toda la operatividad, todo lo que hace a la aplicación, usted puede empezar a bajar inmediatamente un 20% de la dosis si no estaba controlando. Pero en definitiva el bloqueo es decir, bueno, yo quiero colocar 2 litros por hectárea, coloco 2 litros en 150 o en 300, pero indefectiblemente los tiene que corregir a los 150 o a los 300, porque si no, esos 2 litros en 300 litros de agua, imagínense, está colocando efectivamente 1 litro. El resto se inactivó, tuvo hidrólisis o se inactivó en la máquina. ¿Sí? ¿Sí? A pesar de lo que mamá me está quedando en claro, a pesar de que yo conozca el pH, conozca la dureza y yo uso los productos cualquiera para bajar todo eso, vos me seguís recomendando de que a pesar de todo eso yo trate de bajar el volumen de agua.
a pesar de todo, de controlar esta situación. Según en el punto de que sí. Exactamente, si podés hacerlo. Claro, pero siempre que te sea operativo. O sea, no. Siempre es recomendable bajar el volumen. Claro, siempre es recomendable. Por eso te decía, eso es para maleza, pero si ahí lo llevamos a una aplicación foliar, ¿sí? ¿Me entendés? Pero, viste, o sea, siempre tratar de usar o buscar, no quedarnos con el concepto, pero siempre que te sea operativo. O sea, una cosa, si vos estás haciendo una aplicación con un volumen de 150 o de 300, vos suponete que usás los productos nuestros y corregís totalmente los problemas de dureza y los problemas de pH. Siempre que bajes el volumen, vas a tener un mayor gradiente de concentración del herbicida entre la gota y la planta. Entonces vas a tener en un menor volumen mayor capacidad de penetración del herbicida que si te vas a 300 litros. Claro, el tema son las tecnologías que usamos. Exactamente. Nosotros alimentamos Ahí, son las tecnologías que usamos. bueno, claro, ahí yo te estoy... por eso te digo, por ejemplo, hay zonas que no podés porque tenés viento, porque no podés hacer tratamiento, por el ancho. Entonces, siempre va a tu tecnología. De ahí en más, tratar de hacerlo lo más eficiente posible, que de un buen botalón, de un buen manejo, o sea, hacer un buen botalón, pensar en todas cosas que te hagan más bajar el caldo por ese tema de concentración, porque en definitiva, si vos podés bajar de 300 a 150, tenés en la mitad de recargas, entonces ya te rinde el doble del tractor o el tiempo del tractorista, ni hablar del agua. Entonces hay varias cosas, pero siempre que te sea operativo. O sea, me quedo con el concepto de los señores allá de Tunuyán que yo les comentaba corregir el agua. Pensé, negro, tiro 7 maquinadas por día, ¿cómo hago para tener ese volumen? Bueno, acá porque tienen un tanque cisterna que lo llevan hasta el campo en donde están cargando el aplicador. En algunas empresas tienen la posibilidad o tienen tanques, les han quedado grandes piletas para el sulfato, que ya no lo preparan más, entonces le dan una pintada, corrigen ahí. Te digo que son situaciones de algunos clientes, también les gusta más porque tienen una gran descarga, vienen y descargan en un toque, pero son situaciones que algunos clientes las pueden cumplir, otros no. Y se preparaba una máquina de 1500 litros directamente con el herbicida. Sí. Qué difícil. Y en general, y tenés una eficiencia mínimo un 25% menos. De ahí para abajo. Yo no lo tengo, después de todo caso lo puedes presentar. Nosotros habíamos hecho un ensayo que era corregir inmediatamente, o sea, preparar y echar. Corregir el agua y echar. Corregir el agua y a las 2 horas agregar. Corregir el agua y a las 4 horas agregar el glifosato y salir a aplicar. Contra, aplicar, o sea, agregar el glifosato, esperar 2 horas, esperar 4 horas, esperar 8 horas y así. Por eso el punto de inflexión que yo le decía de las 4 horas. Mientras más tiempo pasa, llegamos, creo que de las 8 horas en adelante, el testigo que era agregar el glifosato en el tiempo cero y empezar a echarlo 8 horas después, no había control. El glifosato no controló. ¿Viste? También va a depender de la cantidad de partes por millón de dureza que tenga. Claro. Si vos tenés una cantidad de dureza de 300 partes, no va a ser más, pero mejor que te vayas a 4 horas. La cantidad de canciones que tenés no es tan grande. Ahora, si vos tenés dureza 1000 partes por millón, va a necesitar más. Es una cuestión química, digamos, o sea, estequiométrica, por así decirlo. Que necesitas tiempo para que, primero, por más que lo tengas en agitación continua, necesitas un tiempo para que el sulfato de amonio pase y te forme sulfato de calcio, sulfato de magnesio, que en definitiva te precipitan, te va a formar una sal más fuerte que la anterior. De todos modos, el 90% del efecto se cumple en los primeros minutos. O sea, tenés el 90% de la acción del producto en los primeros 10 minutos, mientras vas llenando el equipo. Si vos después dejas el tanque reposar, y vas a lograr tener el 100% del control e inactivado el 100% del calcio que tenés en el agua y el maíz. Si uno tuviera la posibilidad que estoy ganando con un tanque de apoyo, lo óptimo sería el día anterior cuando llenas el tanque, le pones el Complex Plus, lo dejas y al otro día haces la aplicación y tenés garantizado que el agua no te va a interferir en absolutamente... Por eso, me pregunto era eso. Si yo lleno 2000 litros en una máquina que tengo con esa capacidad, sí, meto todo el producto y la aplico a las 8 horas de arranque, ¿sería lo ideal? Lo ideal. Es lo ideal. De todos modos, si vos lo haces, ponés, como yo expliqué, empezás llenando el equipo, poniendo Complex Plus o aporte, lo que sea, y pones el agua, te da el tiempo suficiente para tener un control de hasta el 90%
de corrección del agua que estás usando. Lo óptimo sería lo que vos propones. Ahora, ¿cuántos productores están dispuestos a hacer eso? Y probablemente el 10%, 15%, no sé. Normalmente lo que ocurre acá es, arrancan a poner agua, le dan metido tifo, le metieron todo y no alcanzan a cortar chorro, se están fumigando. Es lo mismo, todo el mundo quiere ganar tiempo. Bueno, con que se den primero, o sea, primero se ponga el Complex Plus, se pone el agua y cuando se llenó, se agite, se pone la electricidad, o insecticida, ya es suficiente para asegurar que el 90% del agua va a estar corregida y que se va a mantener la eficiencia prácticamente del 100% del fitosanitario que se usa. No sé si quedó. Sí, no, para cerrar un poquito la idea que nosotros le trasladamos, que tratemos de ser lo máximo posible o lo más eficiente posible, ¿sí? Estamos charlando de la idea puntual es proponerles tecnologías que te hagan eficiente, pero indefectiblemente que la eficiencia depende de tu operatividad y de lo que a vos te sirva y el factor humano que tenés en finca, que es el otro factor importante que hay. ¿Me permitís? Un poco para aclarar, también hay situaciones que cuando no han sido presentadas hoy día, pero ensayos que hemos hecho buscando el punto en que muchas veces nos queda el caldo preparado y acá tenemos viento, entonces se puede aplicar un día o se rompe la pulverizadora y hay que aplicarlo al otro y decimos, ¿qué hago con este caldo? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Bueno, hicimos un ensayo que fue llenar el equipo con Complex Plus, con glifosato, tal cual como era, y se aplicó en ese momento. Pero se preparó un equipo 24 horas antes y 48 horas antes. Y se mantuvo la eficiencia dentro de lo que son controles comerciales. Lo que estuvo tratado con Complex Plus y con Pre-M estuvo por encima del 95%, incluso hasta 48 horas de reposo en el tanque. Y lo que no estuvo tratado, ahí un poco que se denota el calcio libre y la hidrólisis que se produce dentro del tanque, bajaron los controles hasta el 50%. Que significa que de 2 litros de dosis daña voy a tener que aplicar uno más o agregar uno más para tener el mismo control que tuve cuando corregí el agua en el momento del llenado del tanque. Un poco para aclarar y aportar que también esa información se le pueden pasar los chicos porque están hechos. Yo creo que Juan Manuel vos la tenés a esa. Lo que vos me dijiste es si uno pudiera tratar el agua un día antes o si tuviera un tanque de apoyo, mientras vas llenando el tanque le pones el Complex Plus y al otro día llenas el equipo, ahí no importaría tanto el orden de llenado. Podés ir llenando puntos porque ya el agua está tratada. El agua no te va a interferir reaccionando. Siempre es importante, Gustavo, colocarlo primero cuando estamos llenando, ya sea un tanque de apoyo o la pulverizadora. En el único caso que por ahí nos recomendamos ponerlo primero y ponerlo del último, aporte, cuando hacemos aplicaciones con cobre. Cuando hacemos aplicaciones con cobre, el cobre necesita estar en un medio alcalino para gelificar, digamos, para distribuirse bien en la máquina. Entonces, si colocamos oxicloruro o colocamos hidróxido o cualquier cobre, colocar primero el cobre, llenar la máquina o hasta 3/4 partes y ahí colocar recién aporte si voy a utilizar, por ejemplo, algún producto de síntesis, o sea, un Comet, un Rubigan o cualquier oidicida o algún otro producto que estemos utilizando. Ahí sí, para poder después, porque el calcio y el magnesio siguen dando vueltas, pero siempre le damos prioridad al cobre, es compatible, como les decía, con los cobres, poner primero el cobre, luego aporte y después, finalmente, si van a poner azufre, pueden poner en cualquier momento, lo pueden colocar al azufre y al aporte, no hay ningún problema. Pero en el caso de que utilicen algún producto, algún oidicida o cualquier producto que utilicen para control de hongos más que nada o fúngico, es colocar el cobre, luego aporte y luego el producto que utilicen para control de fúngico o de insecticida, porque a veces uno hace un cóctel y mete todo junto. Hay que aclarar también el orden con las mezclas de glifosato y 2,4-D-amina. Ah, bien, en esos casos siempre primero corregir el agua con los productos, luego agregar glifosato y finalmente 2,4-D-amina. En el caso que hagan, por ejemplo, el ensayo ese que mostrábamos y que mostrábamos en Malargüe, el 2,4-D-amina va muy bien y yo he hecho ensayos en viñedo, en donde va muy bien en las aplicaciones de primavera porque por más que nos digan, amina es una sal que no es volátil, pero siempre con altas temperaturas hay volatilidad. Pero
es una herramienta que la tenés que jugar cuando tenés malezas muy difíciles de controlar en el campo, ya sea, bueno, lo he hecho en viñedo, pero en frutales puede andar muy bien haciendo aplicaciones tempranas para disminuir o eliminar una maleza complicada en esos momentos. Pero siempre poner 2,4 de amina al final. Siempre. Se pone la amina y pone el glifosato encima, se produce un precipitado de la sal de la amina. Y por ahí van a decir, escucha, el Complex Plus que lo está haciendo. En realidad, si hiciéramos la mezcla con Complex Plus, pero más concentración que la recomendada, podría ocurrir. Ocurre esto por la interacción entre el nitrógeno del glifosato y la salamina que produce un precipitado, que para que eviten perder una tancada con la mezcla, aunque no usen Complex. Por lo menos acá me dice Juan Manuel, 10 minutos de agitación sí, de agitación, digamos, o homogenización de la mezcla del glifosato, y luego 10 minutos después colocar la salamina. ¿Sí? Y con mínimo es aplicaciones, una dosificación de, bueno, usted no tiene problema, pero acá recomendamos hacerlo con aplicaciones mayores a 70 o 80 litros por hectárea. Juan Pablo Juárez. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, si no, bueno, le vamos brindando otro aplauso a los chicos que estuvieron colaborando. Gracias, Fer. Gracias. Gracias a ustedes.